Bienvenidos al Magazine Cali Directo desde el canal C de Cali. Hoy vamos a hablar de unos temas bastante importantes para la comunidad y por eso hemos invitado a una persona que es muy reconocida aquí en Cali. Se trata de Fabio Cardoso. Fabio, buenas tardes. Buenas tardes, Raúl, un cordial saludo y mucho gusto estar aquí conversando contigo frente a todo el público. Y con Fabio Cardoso vamos a hablar de lo divino y lo humano, Fabio. Vale. Usted que ha pasado por muchas etapas de su vida. Por lo divino y por lo humano. Vamos a hablar sobre el proceso de paz, que es uno de los grandes referentes en este momento. Sobre todo hemos pasado un mes largo después de que el país quedara... Se ha hecho larguísimo. El país quedó así como atónito, ¿usted no le parece? Claro. Después de que en el plebiscito, por una ínfima mayoría, 50.000, se dijo no a ese acuerdo de paz. Y quedamos así. ¿Usted cómo ha estado? Sí, algunos dicen pues que el siglo XX fue muy corto y yo diría que este mes ha sido realmente muy largo, porque hemos tenido que contar las horas y todo pues con la expectativa, con la enorme expectativa de finalmente concretar un acuerdo, porque se produjeron decisiones, se adelantó el proceso de agrupamiento de las FARC, en este mes se ha reducido a cero, pues digamos, las muertes, heridos por confrontaciones, y en este mes también se han ido acrecentando, que es lo interesante, una conciencia a favor de una salida negociada, y yo diría que alrededor del sí también. En Colombia, la última medición, los que son proclives al diálogo y a la negociación, pues exceden de manera superlativa en relación con los otros. ¿Recuerdas que hasta hace poco Colombia había como una paridad entre quienes estaban por una solución política y los que estaban por la salida militar? En general el país hoy está convencido que lo mejor es buscar una salida al diálogo. Y creo también que después de la debacle del 2 de octubre, pues muchas personas, los muchachos que no harían a votar, incluso con sentimiento de culpa, hoy están ocupando las plazas de las principales ciudades. Y mucha gente que creyó que su voto no era tan importante, hoy son conscientes que fue un certamen decisivo para sus vidas y por lo menos para las próximas generaciones. Creo que Colombia ha venido ganando conciencia en eso y desde el punto de vista es interesante, pero este ha sido un mes muy largo sin duda. Larguísimo, y hoy es un día también larguísimo para la historia de la humanidad, porque hoy, 8 de noviembre del año 2016, se está escogiendo al nuevo presidente de los Estados Unidos. ¿Cómo ve eso? Pues mire, yo tengo, hay dos citas, uno de un pensador tal vez de los más influyentes del siglo XX gringo, Noam Chomsky. Decía pues que una eventual elección de Donald Trump podía significar y podía cuestionar la sobrevivencia de la humanidad, y no le faltan razones a este filósofo y pensador. Y otro que fue mucho más gráfico, más popular, un locutor de esas cadenas radiales de los Estados Unidos, decía que la presidencia en manos de Trump era como entregarle pues a un mico una pistola desasegurada y cargada, ¿no? Ambos un poco apuntan a la misma dirección. Realmente hoy se está jugando la suerte, es la humanidad, no solamente los Estados Unidos. Es muy complicado que una persona como Donald Trump, que ha dado muestras evidentemente de ser inestable, de ser un hombre pues muy rico, pero también muy peligroso, que tenga en su escritorio el botón rojo. Puede generar pues una catástrofe de proporciones insospechadas. Ojalá pues el pueblo norteamericano termine decidiendo por Hillary, que no es una pera en dulce, pero pues que entre la una y la otra pues Trump significa por supuesto un mayor nivel de riesgo para la humanidad. Oiga, Fabio, pero nada raro que hoy lo elijan los estadounidenses. Incluso si dicen algunos analistas, si en el plebiscito ganó el no, ¿por qué no en Estados Unidos Donald Trump? Pues Raúl, ese sería el fin de la política, ¿sí? Y es que yo cada vez, cuando uno piensa en estos asuntos, uno dice, pues la política no existe, eso es un cuento que nos han echado y que algunos ingenuamente hemos creído, ¿sí? ¿Acaso, por ejemplo, lo que pasó en Colombia, en donde las evidencias, la justificación histórica
estaba de parte de quienes queríamos acabar la guerra y la gente terminó votando que no. Eso no le explica, no lo entiende nadie. O en Inglaterra también, ¿cierto? Con el Brexit. Sí, con la separación del Reino Unido de la Unión Europea. Y si pasa esto, pues sería un poco una situación que definitivamente uno diría, bueno, la política ya es otra cosa, es como votar corriente o remitirse un poco pues a reflexiones pretéritas, pero lo que hoy ocurre es un pueblo absolutamente despistado, ignorante, además poco generoso también, ¿no? Le importa pito, pues fíjate tú que incluso hay latinos que van a votar en favor del Trump porque ya se resolvieron su tema, sí, y entonces se sienten seguros, y entonces los que apenas están viviendo la situación que ellos vieron antes... Se creen estadounidenses. Más o menos, sí. Se creen estadounidenses. Estamos hablando con Fabio Cardoso, el alto consejero para la paz en el Valle del Cauca, aquí en la gobernación. ¿Cómo le ha ido con ese cargo, con ese nombramiento? Pues con ese nombramiento no me ha ido muy bien porque ya soy el secretario de Paz y Reconciliación. Ah, no me diga. Sí. Ese alto consejero ya quedó atrás. O sea, ahora es secretario de Paz y Reconciliación. Una nueva secretaría. Es una nueva secretaría. ¿Y qué funciones va a tener? Pues funciones múltiples, pero fundamentalmente pues descansan alrededor del tema de víctimas, el tema de paz, y un poco también colaborando con gobierno. Ahí nos toca compartir responsabilidad en tema de derechos humanos. Y bastante por hacer aquí en este Valle del Cauca, que ha sido duramente golpeado por la violencia, sobre todo en la costa pacífica y en el centro del valle. Sí, hay una demanda de trabajo grande, hay una gran responsabilidad aquí en la región, y bueno, me siento muy comprometido con estar al frente de nuevo de esta responsabilidad. Uno diría, yo recuerdo que cuando yo fui concejal de Cali y intenté volver a ser concejal y que fracasé, al final yo pensaba, bueno, pero es como los mismos temas circulares, que basuro, que tal cosa, así, bueno. Pero la verdad es que las realidades son tan cambiantes que los concejales que fueron el periodo anterior hoy asisten a ciudades distintas, a realidades distintas. Entonces, así los temas sean recurrentes, le toca tramitar sobre las realidades distintas. Lo mismo, por ejemplo, yo fui, se llamaba gestor de paz en el año 2000. Gestor de paz del Valle. Del Valle, del Valle, sí señor, por ahí lo vi en una situación bastante complicada. Sí, nos tocó pues la llegada de los paras aquí en el Valle, y afortunadamente pues logramos allá hacer un aporte desde el punto de vista humanitario, y aquí estamos pues, contando el cuento. Y al Valle del Cauca de hoy pues es totalmente distinto, y el ejercicio es distinto. En ese entonces, por ejemplo, me tocaba estar haciendo gestiones humanitarias, recorriendo los campos del Valle del Cauca, conversando con los grupos levantados en armas, los líderes de la guerrilla, los señores responsables de la autodefensa, bueno, en fin. Hoy la apuesta central es cómo contribuimos a generar un clima favorable, proclive a una solución de paz, y cómo vamos nosotros a trabajar alrededor, si la cosa se cocina finalmente, en la implementación de los acuerdos. Eso es clave, y cómo nosotros también impactamos con nuestra accionar político, doctrinario si se quiere, en favor de la tranquilidad del Valle del Cauca. Usted ha sido un constante mediador frente a los fenómenos de la guerrilla en cuanto a su accionar aquí en el Valle del Cauca. Ahorita es muy común hablar con jefes guerrilleros, están en La Habana, están en las zonas de concentración, pero están en otra actitud. Usted los conoció cuando estaba en pleno apogeo de la guerra. ¿Cuál de esos jefes guerrilleros más le impresionó? Pues varios, no tanto por su catadura, sino por las circunstancias que rodearon los acontecimientos. Por ejemplo, yo quería conocer a Pascuas. Manuel Pascuas. Y tuve la oportunidad de conocer a Pascuas. Pues fuimos... Manuel Pascuas, para los televidentes, digamos, Sargento Pascuas, ¿no? Sargento el único marquetariano que queda vivo. Uno de los fundadores de las FARC junto a Manuel Marulanda Vélez, y sigue vivo. Sigue vivo. Lo conocí por Tacuelló y me llamó la atención porque fuimos a hacer una gestión humanitaria con la gente del Sexto Frente. Yo fui con el director del pueblo, que era Hernán Sandoval, y él nos llevó a mostrarnos unos cráteres que habían hecho un bombardeo de las fuerzas militares, y la razón es que él me esbozaba, yo no lograba como entenderla, y lo miraba y lo repasaba, me decía,
mire doctor, ustedes para que denuncien esto, no todos somos campesinos que quieren trabajar y aquí vienen a bombardear a mí lo bueno, sí, entre otras cosas, después de esa encomienda apenas la cuento hoy públicamente porque eso pues el sargento Pascua le olvidaba en ese momento que estábamos en guerra y que él era uno de los contendientes. Sí. Entonces estuve comentando con él, un hombre sencillo como un campesino colombiano que se levantó en armas, andaba pues sin el fusil, andaba con un revólver y andaba con su escolta, andaba en un carro, en un Toyota blindado. En ese entonces buena parte de los carros que robaban aquí en Cali y en el Cauca, allá iban a parar, que incrementaron tanto los seguros. Yo tenía un campero y me tocó pagar duro los seguros. Sí. Iban a templar, pues allá eso, había tantos carros de esos que yo le propuse a usted colocar aquí pico y placa. Estaba complicadísimo. Y otro que me llamó mucho la atención fue el segundo del Frente 30, el segundo de Mincho. Mincho todavía es un indígena que está vivo, que fue Freddy. Alias Freddy, el que capturaron en... Eso, que capturaron por acá y yo desmentí que ese era el... Y se me casi terminó encanado por semejante, porque está diciendo la verdad, ¿no? Casi terminamos encanados. Ah, usted también, ¿no? Ahí me cansaron de indagar y toda la cosa. Sí. Y la Procuraduría me abrió pliego de cargos. Si no es porque Palomar, Hugo Mario... No, Raúl Ramírez. Ay, tú, claro. Consiguieron la entrevista con el señor, sí, señor. Pues yo estaba tan canado, yo creo que la historia es del año 2004 o 2005 más o menos. Me tocó enfrentarme con todo el mundo, hermano. 2004, 2005 más o menos, la policía, el comandante en ese entonces, el general Rodríguez, hizo un operativo. Una belleza, pues, el general Rodríguez, pues que digo que yo era infiltrado en la nómina. Pues. Sí. Capturaron a un tipo, pero parecidísimo a alias Freddy, igualito, la pero fotocopia. Era el hermano. Era el hermano gemelo. Era el gemelo de él, ¿no? No eran gemelos, pero no, eran igualitos. Y entonces hicieron todo el despliegue que habían capturado a alias Freddy y usted inmediatamente dijo, no, ese no es Freddy. Ese no es Freddy. Entonces, lo que pasa es que yo hacía poco había estado hablando con él. Sí. Entonces, pues también de Freddy se decían muchas cosas y yo en eso tengo pura mentalidad policial, entonces yo lo chequeé bien. Y cuando vi al señor allí, pues sí tenía pero no era, y yo lo dije. Y incluso hasta terminé porfiando al jefe porque eso fue muy especial, porque sacaron en una nota, en un noticiero aquí de la región, al gobernador a Villegas, dándole felicitación a la policía, lo interrumpen y me ponen a mí a decir que no era el tipo, ¿no? Entonces eso se armó la de Troya, esa también me acuerdo mucho. Y también otro que me recuerda mucho fue Caliche, que fue de los que se tomó lo del 18 y la María. Entonces pues generó pues tanto sufrimiento y el impacto fue tan grande que yo también lo repasé, ¿no? Yo, hombre, Caliche, y mira lo que pasó ahí, que sí sé cuándo. Y fue que estábamos nosotros en una reunión en la gobernación, varios del gabinete llegaron. Entonces yo salí a hablar con él porque la gente pegó tremendo susto, ¿no? Yo no recuerdo dónde estábamos, creo que aquí en la zona rural de Cali. Y entonces él llegó y estuve hablando con él. Y finalmente, otro que también me llamó mucho la atención por su trágico fin fue Fernando. Yo lo conocí en Dagua, él era secretario de Desarrollo Social de Dagua, se llamaba Guevara, de apellido Guevara, y se volvió el político de la UC. ¿Sí? Él incluso primero fue como estafeta de Mincho de las FARC, luego se legalizó y terminó en Dagua, secretario del despacho hasta candidato al consejo, y terminó siendo el jefe político de autodefensas. Armó rancho aparte, es decir, montó negocio aparte, y las malas lenguas dicen que fue, ¿cómo se llama el monstruo, el que está extraditado? Don Berna. Don Berna lo asesinó aquí en la comuna 8 de Cali. Claro. ¿Sí? Había unos días habíamos estado conversando y me recuerda mucho a él porque el día que las FARC se metió a la asamblea del departamento, yo estaba conversando con una cafetería en la avenida Sexta. El gobernador me llamó y me dijo, oye, ¿cómo te parece? Es que hay una bomba en la asamblea. Entonces yo, ¿cómo así? Y llamé a uno de los diputados, me dijo, sí, había una amenaza de un explosivo, pero tranquilo que ya llegaron la fuerza del ejército por nosotros, entonces estamos tranquilos. Y era el gobernador, no se preocupe que ahí está el ejército y está llevando los diputados. Sí, era la guerrilla. Oiga, impresionante esta historia, ¿no?
Sí. es para escribir unos libros, ¿no le ha dado por eso? Me tiene que ayudar, usted que sabe escribir. Cuando Sí, quiera. sí, yo creo que, digamos, la historia del Valle es una historia muy rica y vale la pena documentarla e incluso trabajarla, sí, trabajarla en un texto, ahí podría ser. Y bien podría encontrarse muchas piezas para formar incluso un museo de la memoria, como se hace en Bogotá. A propósito de museos, Raúl, yo estuve ahora, hace unos días, en Miranda. Ahí hay un punto de preconcentración de las FARC. Y hay una historia apasionante que quiero visitar. Y es uno de los líderes de los jefes de las FARC, que se llama Zeppelin, que mataron en el Cauca. Hizo un museo. Tiene un museo allá arriba en las montañas de Corinto, creo que es. Porque allí se descubrió digamos unas riquezas culturales, cerámicas y de nuestros antepasados. Algunas personas que conocen de estos temas, yo no conozco, pues estuvieron revisándola y son piezas que son dignas de preservar y de conservar. El señor, en medio de la guerra, pues se dio la tarea de cuidar las piezas y tiene un museo, el Museo de Zeppelin. Y así llama. Así se llama, entonces van a entregarle, pues, por supuesto, eso al Estado colombiano, pero además también se está trabajando una propuesta de hacer una especie como de ciudadela cultural y de memoria histórica con ese museo. Hay cientos de piezas y Zeppelin ahí en medio de la refriega tuvo, digamos, el juicio de preservar esas piezas. Y como la visión, ¿no? Cultural, uno diría, Sí. porque otro... Él era un guerrillero ilustrado, la gente ya lo aprecia en esas zonas porque pues, muestra un poco su sensibilidad y demás. Su comportamiento pues fue con la gente considerado y la gente lo aprecia. Fabio, personas como usted son muy pocas en la vida pública. Hay unos que se dedican a hacer política, pero en aras de otras motivaciones. A usted lo motiva más que todo es como ese afán de reconciliación, ese afán de pasar esta página. ¿Por qué esa vocación suya? Pues Raúl, pues un poco también es por mi origen, ¿no? Yo estuve también del otro lado y pues la vida, digamos, la democracia colombiana que tanto castigo a veces también por sus limitaciones, por su precariedad. No obstante, esas circunstancias pues me han ofrecido a mí un espacio y ese espacio yo me lo gasto trabajando en favor de la gente y procurando contribuir para que Colombia sea un país normal. Un país normal, ¿qué es? Un país normal que se preocupa por la educación, por la salud, que vota por los candidatos que tengan ofertas que apunten en esa dirección. No por los candidatos que digan, no, es que vamos a acabar hasta con el nido de la perra. Eso no es normal. Yo creo que una agenda normal, una agenda normalizada en una democracia es esa, es que cómo nosotros construimos una oferta política que apunte a mejorar las condiciones del pueblo colombiano. A eso es que yo le apuesto, en eso que yo creo y trabajo en esa dirección. Esa es digamos, un poco la decepción por las cosas que están pasando, por las cosas que pueden pasar. Por ejemplo, ayer hacía un Twitter, yo decía, mire, nosotros nos podemos dar el feliz año el 31 de octubre y pasan tres cosas, Raúl. La primera, que concretemos la paz en Colombia, que pierda Trump y que pues baje la América a la A, ¿no? Tres cosas importantes pues, para no el feliz año, porque si no, va a ser muy berraco. Tres milagros totalmente posibles. Yo creo que sí, Raúl. Tanto que la América llegue a la A, como que Trump no gane y como que se firme por fin. Bueno, yo soy un político, entonces me decía alguien esta mañana, decía, hombre, que Cali quede campeón. Yo, bueno, que Cali... Ese sí está como complicado. Se ve que usted no es hincha del Cali. Si usted se ve que no es hincha del Cali, Fabio. A mí me gusta el América, y en este caso sí como nuestros antepasados, y es que yo soy del América, porque mi papá es del América. Entonces desde pelado yo así, desde chiquito yo no crecí. Aquí. Desde muy sardino, iba al estadio del América. Edison, ¿me recuerda el número telefónico, por favor, para que los televidentes nuestros del 315-1290, 315-1290, las líneas telefónicas están abiertas para que ustedes se comuniquen con Fabio Cardoso, con quien estamos hablando hoy aquí, nuestro invitado especial al Magazine Cali Directo, y le pregunten cualquier tema de paz que pueda inquietarles, las elecciones en los Estados Unidos. Este hombre es un
una enciclopedia abierta. Fabio, Sí. tenemos una llamada ya. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Recuérdeme su nombre, por favor. Melquisedec de Diego. Melquisedec, ¿usted está escuchando? La Ceiba, la Comuna 7. Melquisedec del barrio. Fabio Cardoso. Por favor, Edison, le colocamos. Yo le distingo. Yo le Edison, distingo a usted, doctor Fabio, estuvimos en Florida, que lo conocía ya, como mejor dicho, me vi con usted, con la gobernadora allá en el colegio femenino, hace ya como un mes, ¿no? Sí, señor, más o Y menos. ahí estuvimos hablando. Bueno, Sí, señor. en el proceso de paz que se está haciendo, yo quiero hacer esta opinión de que, por ejemplo, nosotros constitucionalmente en el artículo 22 tenemos que la paz es un derecho y es un deber constitucional. Yo creo que hay que partir desde allí, con una cátedra comenzando en los colegios y desde la familia, porque la familia es la base del punto de partida de la paz de Colombia. Entonces nosotros tenemos que desarmar los espíritus, tenemos que tener una cosa muy grande, que ojalá se haga una política pública cuando está en el artículo 13, que es la cuestión de la igualdad. Pero debemos, doctor Cardoso, al desarmar los espíritus, comenzar a trabajar a nivel del gobierno, que se respete la cuestión de la libertad de pensamientos, que se respete al otro, la diversidad, respetarla. Cuando aquí se respete la diversidad de pensamiento, todos somos iguales y no habrá ninguna retaliación de nadie. Ahí es donde está el secreto, y que la paz no se debe ni al doctor Uribe ni al doctor Santos, sino a todos nosotros los colombianos que sufrimos muchas veces las malas acciones de algunos funcionarios, y ellos son pasajeros y nosotros somos los que quedamos sufriendo las inclemencias de todas las anomalías que se dan, y somos los que tenemos que salir adelante para tener buena convivencia en Colombia. En Colombia es un país rico, es un país que tiene de todo, no debe haber tanta inequidad, y estamos ocupando unos puestos a nivel nacional y a nivel mundial muy mal, que nos da vergüenza. Entonces, es un trabajo de todos nosotros, doctor Cardoso. Por favor, que este proceso de paz sea para todos los colombianos, porque la paz es de nosotros, los habitantes. Muchas gracias. A usted, don Melquisedec, por comunicarse con el Canal C. Don Melquisedec, un conocido suyo, dice. Bueno, un comentario cualificado realmente sí. de Melquisedec. Y es que este proceso también ha permitido que haya un nivel importante de cualificación en la conversación política de los colombianos. A pesar de los resultados y a pesar de lo que ha ocurrido y del mal ejemplo que sobre todo algunos dirigentes han dado, pues que hasta el final terminaron confesando cosas inconfesables. Pero en términos generales, el tema de la paz nos ha obligado a todos, en algunos momentos ha generado rencillas y cosas, pero yo creo que se va a ir madurando y se va a ir ganando, como lo decía Melquisedec, en tolerancia, en convivencia. A mí me gusta mucho más el tema de convivir que la tolerancia. Entonces, fíjese usted, un ciudadano común y corriente hace un comentario apropiado, cualificado. De mucho fondo. Sí, y yo no tendría nada distinto que adherirme a sus palabras. Y él señala dos puntos que me parecen muy cruciales. Uno, que por fin en Colombia el hecho de que usted piense distinto al otro no le dé motivo para que lo eliminen físicamente, que eso es lo que ha venido ocurriendo durante más de medio siglo en este país. Y dos, que en Colombia se implante una cátedra de paz. Sí, pues lo primero me parece una ganancia importante de un proceso cultural y político en Colombia, que creemos nosotros, como en el mundo, va a mejorar. Antes lo que nosotros decimos que el pasado era mejor, era paja, el pasado era terrible. Sí. El mundo hoy ha venido mejorando. Por ejemplo, uno cuando revisa las tasas de homicidios en Europa, en los Estados Unidos, especialmente en los Estados Unidos, uno ve cómo esas tasas han venido decreciendo, y en Colombia es una tendencia mundial.
realmente, a pesar pues de baches como los que pasan en el Oriente Medio, como pasan en otros lugares, Colombia era un bache. Sí, en América Latina, por ejemplo, no habían guerras internas y demás cosas, había problemas, desarreglos, injusticias y demás, pero guerras como la colombiana no existían. Entonces, hoy nosotros estamos resolviendo este chico de manera inteligente y con el diálogo. Entonces, pero ganar eso, que uno no le eliminen por penalti, como ocurrió en Colombia, y eso no se lo inventó la guerrilla, Raúl, eso lo inventaron las oligarquías colombianas aquí que han sido terribles. Esa ganancia es clave, digamos, en un proceso político y cultural histórico que estamos llegando y que hoy es posible construir una oposición sin que esa oposición corra el riesgo como lo tuvo pues la UP recientemente. Dijo el presidente, el senador Álvaro Uribe hace pocos días, me parece que fue ayer o antier en una conferencia en España, que el exterminio de la UP lo había originado las FARC. Por el tema de las distintas formas de lucha. Sí, pero que además eso señala pues un encubrimiento enorme con el paramilitarismo, que fue la fuerza principal que exterminó a más de 4.000 personas. Sí, digamos, lo aterrador es, digamos, afirmaciones contraevidentes, ¿no? Y es que pues todos aquí conocemos lo que pasó con la UP. Fue una decisión de Estado de acabar pues con un grupo político porque expresaba pues una ideología distinta. En Colombia siempre el tema del anticomunismo ha sido una política propia, construida del concepto que se generó a partir de la Guerra Fría. Terminó la Guerra Fría y nosotros seguimos siendo anticomunistas. Incluso por eso cuando se habla de la revisión de la doctrina militar es en esos términos. Los militares no pueden seguir siendo anticomunistas. Es como que los militares algún día se proclamaran contra católicos. Las fuerzas militares es para salvaguardar la institucionalidad de la patria, para velar por la tranquilidad de los ciudadanos, punto, sin importar que sean negros, comunistas, socialistas, capitalistas. Eso es un absurdo. Eso también riñe con el postulado mismo de nuestra Carta Fundamental, que es un Estado garantista y es un Estado democrático. Pero ese concepto del anticomunismo generó también toda una mentalidad contrainsurgente, Raúl. No solamente eran las fuerzas militares, sino era la gente, ¿no? Te decía, por ejemplo, mataron, bien hecho que lo mataron, aún en este periodo uno escuchaba expresiones, una señora me salió por allá, qué bueno que las FARC se concentren todos para meter una bomba. Usted diciendo semejante barbaridades, ¿qué cosa es esa? Pero sin embargo, hay mucha maldad también en el corazón, no solamente hay ingenuidad, pues uno siempre tiende pues a decirlo políticamente correcto, pero yo también vi mucha maldad, hay mucha maldad todavía en nuestro pueblo, en nuestra gente, y por supuesto también ese mal ejemplo viene desde arriba también, hay mucha maldad, cosas como esa, digamos, eso que dice el senador Uribe es absolutamente indignante. Si se molesta uno y se indigna uno, ¿qué pensarán las familias víctimas? La familia de Pardo Leal, por Dios, o de Bernardo Jaramillo. De Fernando Jaramillo. Son vainas pues que no son capaces de ser afirmadas por alguien como el senador Uribe. Estamos hablando con Fabio Cardoso, el secretario de Convivencia y Seguridad, ¿es el cargo? De Paz y Reconciliación. Secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca, un hombre que le ha apostado mucho a la reconciliación, a la paz en nuestro departamento. Vamos a hacer un corte pequeño de comerciales y ya regresamos en unos cuantos segundos. Y sus alrededores. Gran feria prenavideña de Mega Shop TV en el centro comercial Alfaguara de Jamundí. Ven y disfruta desde el 1 hasta el 21 de noviembre descuentos de hasta el 70% en productos para el hogar, salud, belleza, tecnología y mucho más. Adelante los regalos de Navidad con más de 300 productos que harán tu Navidad más feliz. Madrúguele a diciembre en el centro comercial Alfaguara, al lado de la 14 con la feria prenavideña de Mega Shop TV. 10 años haciendo tu vida más feliz. Último día 21 de noviembre.
Restaurante y cevichería Pedro Junior. Ceviche de camarón, mixto, ostras, cazuela de mariscos, langostinos, chuleta, arroz a la marinera, sancocho de pescado, trucha y mucho más. Servicio a domicilio 554-3394, celular 311-342-7125. Restaurante y cevichería Pedro Junior. Pensiónate, especialistas en pensiones. A pocos metros de Colpensiones Capri, encuentra la mejor y más moderna oficina y personal amable de Pensiónate. Aquí te asesoramos en pensión de vejez, pensión familiar, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente, indemnización y demás derechos. Pensiónate está en la carrera 73, número 1254, Ciudad Capri. Teléfono 375-1406. Doctor Carlos Alberto Giraldo Martínez, especialista en pensiones. Asesoría gratis en Pensiónate, ¿ve? ¿Usted sabía que tiene derecho a pensionarte? Pensiónate, ve. Sabemos lo que te hace reír. Hemos sido cómplices. Sabemos cuando tienes prisa. Y hemos visto todas tus travesuras. Conocemos tus secretos porque siempre hemos sido parte de ellos. Calzado Rómulo, más de 3 décadas ofreciendo el verdadero bienestar para sus pies. La 59ª Feria de Cali se vive en el Canal C con los mejores patrocinadores, Corfe Cali y su feria más linda, Fogón del Llano, en la calle 964A04. Los mejores asados, teléfono 396-5873. Di Mármol, Marta Lucía Guerrero, suministros e instalaciones, cocinas, mesones, pisos, fachadas, granitos, calle Octava, 3996. Calzado Rómulo, durante 3 décadas, el mejor bienestar para sus pies. Café Águila Roja, calidad certificada. Almacén La Corona, en su nueva dirección de la carrera 9ª 829. Hipercentro del Mármol Guerrero y Guerrero. Mármoles y piedras naturales. Avenida Paso Ancho 7560, teléfono 331-1821. La 59ª Feria de Cali se vive en el Canal C. Continuamos en el Magazine Cali Directo, Fabio, ya suena musiquita de feria. Qué bueno, ¿cierto? ¿Te gusta? El diciembre es muy chévere, el espíritu navideño. Bueno. La comida, la música, las luces, ¿no? Muy bonito. Yo tuve un diciembre muy bonito por el abuelo. Realmente cuando el abuelo sale de cena, que para nosotros fue un golpe devastador, muy triste, porque él era, pues, yo soy de una familia tolimense, usted quería hablar de cosas personales. Él era el que organizaba pues la comida o los tamales. Allá en el Tolima. ¿Aquí en Cali? Aquí en Cali. Sí, aquí en Cali. Pues. Los tolimenses siempre comen, así como un colombiano va al exterior, va a buscar por allá chuchulo y cosas así. Entonces, él era el que preparaba la comida y era el que hacía pues el pesebre y organizaba la casa. Y yo me quedé pues con ese espíritu, me parece muy bonito siempre. Me gusta. Fabio, ¿se mete usted al M19? ¿Por qué? Bueno, el colegio, yo creo, y las condiciones. Santa Librada. Santa Librada. Yo por nunca matriculé, mentira. El colegio. Santa que no lo haya Librada, escuchado, rector. magnífico colegio. Y sabe que yo tengo una frustración de no haber sido bachiller de Santa Librada. Pues llegué al colegio y pues por supuesto en el quinto bachillerato nos echaron a todo el comando guerrillero que teníamos ahí en el salón. ¿Año qué? No, yo no recuerdo ya, hermano. No recuerdo. No. Terminé en Eustaquio, también un gran colegio, y me abrió las puertas. Más aún, el rector de Santa Librada de entonces, con tal de que me fuera a ese grupo de belleza, nos organizó a cada uno en... La cosa se complicó más porque en cada colegio donde llegamos nosotros armamos pues el cuento. Sí, sí. Entonces terminamos haciendo metástasis pues en la realidad de aquí de la ciudad. Pero ¿sabe una cosa? Que yo en absoluto me arrepiento de haber sido miembro del M. Más aún, Raúl, le quiero decir lo siguiente. Yo sigo siendo del M19. Yo no tengo otro partido. Nunca he militado. Por ahí he estado, que me ha tocado la cartilla de la vida, otra cosa. Pero estuve enlistado en el Polo y tengo amigos en los Verdes. No me siento cómodo en ningún lado. Me gusta el M y yo creo que voy a seguir siendo del M toda la vida. ¿Y el M sigue existiendo?
Sí, sabe ¿Sí? que sí. ¿Como organización ¿Sabe que política? sí? Sobre todo, no, más que como organización política no existe ya, pero sí digamos como una línea de pensamiento. Como una añoranza. Como una tal vez. actitud también frente a la vida, a la política, como una actitud de rebeldía y crítica. La gente, digamos, el M como instancia fue un ejercicio inteligente, fue interesante, y desde el M construí pues toda una cosmovisión que he ido afianzando, que he ido afinando, digamos, con todo este periodo que me ha servido para vivir y estudiar. Se desmovilizaron por allá en la década del 90. De los años 90. De sí. los años 90 se desmovilizaron, muchos sobrevivieron, otros fallecieron. Pero sabe que la gente del M es muy activa, entonces usted encuentra gente del M en toda parte, ¿no? Unos haciendo empresa, otros cascando la literatura, al arte, la fotografía. Los políticos somos poquitos realmente que siguen estando, pero la gente del M siempre tiene una cosa, un proyecto en la cabeza. Pero mire Fabio, que los políticos son poquitos y han ocupado altos cargos. Gustavo Petro, Sí. Rosenberg Pavón, Sí. alcalde de Yumbo, usted que ha sido permanente protagonista de la política en el Valle del Cauca. No me he podido asomar a una instancia nacional, estaba aquí muy parroquial. Pero me imagino siento que ha como- sido duro, no ha sido fácil Es muy porque las complicado, Raúl. condiciones... Cada vez, yo he tenido como la aspiración de llegar al Congreso de la República, no por lo que están creyendo ustedes, he querido porque tengo la formación, la vocación, porque creo que pude haber sido, o podría llegar a ser un congresista comprometido y destacado. Pero es muy complicado, hay que tener tanta plata, hay que tener tantos amigos en el Estado, hasta que no cambien las reglas del juego en Colombia. Y yo aspiro que este proceso conduzca a eso. No va a ser posible, por méritos, ocupar ningún espacio, porque aquí lo que se reproduce es la clientela y otro tipo de ejercicio. Precisamente en el tema de participación en política, el uribismo, los que impulsaron el no, pusieron el grito en el cielo, Claro. que cómo le van a dar elegibilidad política a los cabecillas de Raúl, las FARC. vea, una reforma profunda política electoral cabe en un folio es una página. Así de sencillo, Raúl. No ha querido hacerla. Uno, que las empresas privadas no financien las campañas. Es decir, postobón, Entonces las empresas que son los que financian todo y después por eso les tienen que pedir permiso para grabar las bebidas azucaradas y cosas de estas y por los dueños de los canales de televisión, en fin. Dos, que el Estado, como correlato, que el Estado financie las campañas. Me refiero a publicidad, que básicamente pues todos tengan la misma oportunidad de opinar en los medios masivos, y que porque aquí se diferencia, entonces el candidato que no tiene plata, entonces reparta por ahí volanticos en los buses mientras otros llenan la ciudad de vallas. Esa diferencia, el pueblo es así, dice, no, este pobretón pues que no merece el voto y termina pues sacrificándolo, ¿sí? El voto electrónico, más sin tanta, con el hecho de usted tener cédula, coge su computador en la casa y tráquete, voto, ampliar incluso la jornada a más tiempo, voto obligatorio. Son 4 enmiendas, ¿cierto? Yo estoy seguro que si a un muchacho le toca votar por obligación, eso no es muy democrático, pero un poco para cambiar esta realidad, ¿sí? No va a votar por los mismos. Vota en blanco o vota por un alternativo, en fin, pero a eso no le jalan pues porque eso sí es un asunto complicado. Es más cómodo tener usted concejales de 6, 7 mil votos. 6, 7 mil votos usted los puede comprar. Imagínese. Pero si hay un concejal de 50 mil votos, bueno, ¿usted cómo compra 50 mil votos? O una elección, o si la gente se decide a votar, usted no puede controlar eso, ¿cierto? Entonces la gente podría expresarse de manera distinta. Colombia necesita, está obligada, este proceso tiene que producir esa realidad, una profunda revisión al régimen político electoral. Para cada democracia y no, lo que existe es un cuento ahí. ¿Y por qué le tienen tanto miedo a eso? Los políticos? Porque eso cambiaría el mapa sin lugar a dudas. Es decir, algunas familias asociadas siempre pues a curules, además sale ahí me da risa la renovación de algunos partidos, es que sale el papá y llega el hijo, pues los nietos y demás. Un cambio importante, le aseguro, nos mostraría nuevas caras. Cada que hay cambios importantes, cada que se mueve el tablero un poquito, emergen figuras nuevas. Cada que hay un partido político nuevo como resultado de una circunstancia específica, surgen nuevas figuras y alegran, digamos, el debate, ¿no? Diga usted
Claudia de los Verdes, en su momento Navarro, pues Navarro ya uno se siente como de salida. De cada que hay circunstancias novedosas, llega gente interesante al Congreso de la República y llega gente a ocupar espacios de decisión importantes que le imprimen cambios sustanciales y necesarios a la política. Y por lo que usted ha visto a nivel internacional, incluso caso Uruguay, que tuvo un presidente como Pepe Mujica, caso Centroamérica, donde han emergido liderazgos de esas guerrillas desmovilizadas. Al presidente pues de Nicaragua, que sí lo hace, nos avergüenza todo ese volvió eso una casta. No. Por esa experiencia que usted ha visto emerger liderazgos de esas fuerzas insurgentes desmovilizadas, ¿usted cree que Colombia debe temerle a liderazgos que emerjan de las FARC? Ojalá a las FARC le vaya bien, ojalá Colombia sepa valorar la decisión de las FARC. Bueno, lo ha venido valorando, fíjate que la última medición que hubo, las FARC registra el 17%, eso no ha pasado nunca en Colombia. Y el pueblo colombiano está premiando la decisión de las FARC de sostenerse en la paz a pesar del resultado adverso. ¿El no potenció a las FARC? Claro, o sea, políticamente, fíjese usted que la política hoy en Colombia gravita en torno al proceso, y el proceso está vinculado a las FARC. Entonces no podemos desconocer el asunto. Ojalá le vaya bien las FARC, ojalá consiga una camada importante, ojalá ponga alcaldes, tal cosa, pero desde luego está lejos las FARC de llegar a ocupar la presidencia de la República. Y cuando se agenció el no, con ese susto, la situación era mucho más alejada. Solamente algunos colombianos muy ingenuos que comieron el cuento que Santos estaba haciéndole un favor a las FARC. Para Santos, por Dios, podía pensarse en cualquiera menos en Santos, un hijo vástago de la más rancia oligarquía bogotana, ¿cierto? Pero pues eso sí sirvió para asustar a la gente, ¿no? La gente decía, las FARC, Venezuela, a ver lo de Venezuela, el espejo de Venezuela que es catastrófico, y por supuesto cerró la puerta con pestillo y con tranca, ¿cierto? Pero lejos está todavía Colombia de encontrar un punto en donde haya un dirigente que encarne, digamos, unas ideas de izquierda, socialdemócrata. Aún no se vislumbra, pero lo que sí puede ocurrir en Colombia, y en eso creo que hay que apostarle, yo soy proclive, digamos, es una especie como de un gobierno de transición que permita modernizar este país, desde el punto de vista político, cultural, tal cosa. Y hoy hay dirigentes de centro, digamos, que pueden de alguna manera conducir a Colombia a un estadio interesante, a una realidad distinta, en todo caso mucho mejor que la de ahora, que es la bobería, pues, que es la politiquería, que es la falta de imaginación. A mí me da mucha tristeza, pues, y a veces malestar estomacal cuando escucho, pues, algunos dirigentes políticos que dicen, ahí está, esos son. Tiene que tener ahí están, esos son los que roban. Tiene que tener mucho aguante, ¿no? Sí. 315-1290, nuestra línea telefónica del Canal C en Cali, para que usted llame, opine, se comunique con Fabio Cardoso, con quien estamos hablando en esta tarde de hoy. ¿Cómo desentrabar lo que dejó el no? Bueno, esa es la pregunta del momento. Yo creo que hay un buen clima, ¿cierto? Lo primero que hizo el gobierno me parece que fue una reacción positiva. Escucharlos a todos. Sí, hacer una gran convocatoria, sentarse a escuchar, recoger las iniciativas, más de 400. Si algunos nos estábamos quejando, pues, de las 297 páginas, que era un tomo de Leviatán de Hobbes, sí. Lo de ahora son como 450 propuestas. Bueno, complicado. Pero hay quienes son capaces de yo tengo que confesar que yo no me he puesto pues, bueno, tampoco se han publicado, ¿no? ¿Cómo están? Entonces, sí. Eso se está llevando hoy al escenario de La Habana, entre el gobierno, que es el que tiene la potestad legal, sí. La dirigencia de las FARC, que es con ellos que está haciendo pues la negociación, el proceso, y por lo que se escucha, existe una buena ambientación. Ahora, sí cambió mucho las formas, ¿no? Acuérdate que el concepto aquel que nos descrestó a todos, que todo, ¿cómo es que igual el asunto? Nada está acordado hasta que todo está acordado. Pero resulta, eso hizo que el asunto fuera muy hermético, ¿sí? Y que entonces no se hablara de nada, pues porque pues nada estaba acordado. Eso se ha ido modificando.
creo que digamos, el resultado nos aleccionó. Y es que en la última etapa del proceso de La Habana sí hubo un déficit importante de participación. La gente estaba muy despistada y los que eran contrarios al proceso sí andaban cascándole en el oído pues a las personas, diciendo que el castrochavismo, que tal cosa. Que el 1.800.000 pesos. Eso, todas las mentiras pues que finalmente en algunos dieron resultado. Pero yo sigo creyendo que quien básicamente derrotó la aspiración fue, digamos, esa mentalidad conservadora, refractaria al cambio, pero que unos terminaron apropiándose de todos esos millones y están tratando de desmontar asuntos que no solamente les interesan a ellos. ¿A quién le interesa más que a algunos pocos, y que estoy seguro no fueron, y la decisión de votar por el no, muy pocos apuntar en esa dirección? Por ejemplo, el tema, ¿a quién se le ocurre que no es importante hacer un catastro rural? ¿Cómo así que no es preciso que a usted se le pregunte por qué carajos compró un predio que fue el resultado del despojo de un grupo de gente con motosierra? Resulta que son los temas que están tratando de meterse a la agenda. Yo dije, bueno, listo, hay asuntos que se deben de revisar y tal, pero el punto primero no. ¿Cómo así que 8 millones de campesinos y que les despojaron 6 millones de hectáreas no van a tener derecho a que les restituyan 3 millones con baldíos? ¿Sí? Y entonces, eso no se puede tocar. Pues eso es lo que le pusieron en el ojo. Algunos sectores que representan terratenientes, finqueros, malandros también hay entre los finqueros, o el tema de la justicia. Algunos quieren sacar provecho de la justicia, pero sin contar la verdad. ¿Me entiende? Y yo estoy seguro que la mayoría de la gente que votó no estaba pegando en eso, votó fue por el cuento chino de la ideología de género y todas estas cosas que seguramente, bueno, me dispensan, tal vez ningún cuento chino, seguramente no hubo suficiente claridad. Y el tema de la familia y los temas religiosos son muy sensibles. En el siglo XIX, viejo Raúl, buena parte de las guerras se hicieron por una cosa que llamó la cuestión religiosa. O sea, ese es un tema muy fregado. El otro día se recuerda que iban a sacar al negro de Buga a darle pues una vuelta por Colombia y la gente no dejó. O sea, eso es un tema muy sensible y un tema muy serio que tiene con la espiritualidad de las personas y de alguna manera uno entiende el asunto. Ahora, lo que no puede dar lugar este proceso, que lo que intenta es cercenar o mejor suturar la herida sangrienta y avanzar, digamos, en una cultura mucho más democrática, lo que no se puede permitir es que se retroceda. Y hay asuntos que son derechos adquiridos y que son avances de la humanidad y no podemos nosotros retrocederlos. Los derechos que tienen las mujeres, los derechos que tienen los LGBTI, entonces eso no se puede retroceder. También hay que decirle a la gente, mire, quienes quieren conformar una familia, padre e hijo, católica, perfecto, tienen todas las garantías. Entonces, estos señores muchos se aprovecharon de toda esta amalgama de circunstancias, de todos miedos. Claro, de todos esos miedos, y hoy lideran a todas esas personas, pero con agendas que solamente benefician a una oligarquía, a una burguesía terrateniente, violenta, brutal en muchos casos, y sobre todo también le tienen mucho miedo a la verdad. Eso es complicadísimo. Pues lo complicado que ha sido la verdad para Colombia. Que eso es lo importante en este... Yo sí creo, sería lo único que podría como curarnos y como aliviarnos cuando uno logra identificar, como en el psicoanálisis, ¿no? Sí. Que uno identifica su problema y empieza a salir adelante. Sí. Fabio, nos quedan 3 minutos de programa, pero ¿qué hacer? ¿Un nuevo plebiscito o que vaya este nuevo acuerdo al Congreso? A mí el nuevo plebiscito me gusta. ¿Sí? A mí me gusta el nuevo plebiscito para que más adelante no se diga pues que Pero el otro también me parece bien. A mí lo que más me interesa es que se logre superar el asunto y que podamos nosotros tener natilla con paz, como dijo el presidente. Y el otro asunto es que el resultado del ejercicio de La Habana, de la revisión de todas estas iniciativas, pues va a dar lugar a un nuevo acuerdo que no está reprobado. Es un nuevo acuerdo, el que reprobaron fue el viejo. Y ese acuerdo que se hace como resultado de algún consenso, de cierto consenso, pues puede tramitarse
a través de una batería de normas en el Congreso de la República para que se legisle para la paz, y esa sería la implementación de los acuerdos. Entonces, vía Congreso de la República, me parece que sí. Además no podría ser pues déficit de democracia, porque es que el Congreso expresa este país, el país que tenemos. Ahí está también la oposición sentada en el Congreso de la República. Claro, claro. Bueno, Fabio, antes del 10 de diciembre, ojalá, ¿no? Antes de que el presidente Áñez lo reciba el premio Nobel. Pues nadie ha hablado de esos plazos, Raúl, porque se la clavan al pobre presidente, porque dice que solamente le importa pues su vanidad y sus cosas. Pero ese es un plazo que está allí en la agenda política, y ojalá ojalá al final de este mes tengamos nosotros humo blanco y tengamos un nuevo acuerdo y poder resolver. Yo estuve en las puntas de concentración de las FARC en Miranda y aquí en Buga arriba en la mesa, y allá la decisión es ineluctable. Están dando la cara esos muchachos no vuelven para la guerra, ¿sí? Y hay que resolver hay que resolver digamos el asunto político para que puedan construir un movimiento político y puedan seguir luchando por sus cosas. Qué bueno, Fabio, y gracias por estar acá dándonos esos mensajes de optimismo y de paz, secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca. Finalmente, ¿Clinton o Trump? Clinton, América en la A, y paz en diciembre, paz con natilla. Estuvimos con Fabio Cardoso, el secretario de Paz y Reconciliación del Valle del Cauca, hablando en este magazine Cali Directo. Hoy, dentro de 8 días, ha prometido estar en este mismo escenario el alcalde de Cali, Mauricio Armitaza. Hasta pronto, Fabio, muchas gracias. Gracias a ti, Raúl. Gracias. Hasta pronto, amigos.